tarde. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre las diferencias clínicas y teóricas sobre lo que es ansiedad y el miedo. Vaya, es importante que empecemos a definir lo que es ansiedad como esta percepción de ineficacia de poder resolver una situación que se percibe como amenazante. Esta situación puede ser real o imaginaria. Por ejemplo, si estamos en la calle y observamos un perro, evidentemente pues esa es la situación real que nosotros nos estamos topando. El problema es que nuestra ansiedad va a incrementar cuando nosotros vamos corriendo y el perro nos está persiguiendo. Al no encontrar alternativas sobre cómo afrontar esta situación que nosotros percibimos como amenazante, siendo real, nuestros estados emocionales de ansiedad van a ir incrementando. ¿Sí? Aquí es muy importante que definamos a la ansiedad como una emoción natural que es evolutiva y que justamente nos habla que existe una situación que nos está poniendo en riesgo. Sin embargo, esta situación no necesariamente tiene que ser real, también la podemos percibir situaciones imaginarias como amenazantes, un peligro imaginario o poco real, pero lo percibimos como amenazante. Entonces, la ansiedad está muy ligada con el número de alternativas que nosotros estemos generando para resolver esta situación problemática. Dentro de este mismo ejemplo, si nosotros vamos corriendo y nada más elegimos el correr, pues evidentemente en cualquier momento nos vamos a cansar, ¿sí? Y la situación, el perro, pues nos va a alcanzar y nos puede llegar a morder. Sin embargo, si nosotros buscamos alternativas en ese trayecto que estamos corriendo, como por ejemplo subirnos a un árbol, saltar la barda o buscar algún otro recurso para escaparnos del estímulo amenazante, pues nuestra percepción de eficacia va a incrementar y por ende nuestro estado emocional va a estar ahí vigente. Sin embargo, vamos a poder solucionar o afrontar este problema, quizás no con tan niveles elevados de ansiedad, ¿no? Cuando nosotros percibimos una situación imaginaria como amenazante, funciona de la misma manera. Necesitamos nosotros generar alternativas para poder solucionar esa situación que nosotros percibimos como amenazante. Sin embargo, ¿cuáles son las manifestaciones de la ansiedad? Podemos dividirlos en dos tipos, tanto físicos como mentales. Como mentales cognitivos tenemos preocupaciones constantes. Aquí podemos encontrar miedo a que pase lo peor, irritabilidad, problemas de atención, problemas de concentración, problemas de dormir, quizás por pensamientos rumiantes estamos dando la vuelta al pensamiento una y otra vez en nuestra cabeza sin poder resolverlo. Y bueno, y esto nos lleva pues justamente a lo que es el cansancio al día siguiente por un mal sueño. Como síntomas físicos tenemos pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, indigestión, diarrea y una respiración profunda. También podemos tener enfermedades ya médicas asociadas como la gastritis o colitis, que tienen antecedentes ansiógenos. También, por ejemplo, la urticaria podemos tener como un antecedente relacionado con la ansiedad. Entonces, la ansiedad es justamente todos estos síntomas físicos ante una situación real o imaginaria que nosotros percibimos como amenazante. Y mucho depende aquí lo que son las estrategias que estrategias o alternativas de solución de problemas. Ahora, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta física de escape, lucha o shock frente a una situación real que es amenazante, ¿sí? Aquí nosotros podemos estar en una situación, por ejemplo, en un sismo,
Y obviamente esa situación es una situación real donde nosotros podemos optar por estos tres tipos de respuesta ante el miedo. Pero evidentemente el miedo no lo podemos eximir de la ansiedad, también viene justamente en conjunto con la ansiedad. Nada más que el miedo, además de las respuestas de escape, lucha o shock, también podemos encontrar ese mismo tipo de respuestas en la ansiedad, pero el miedo lo podemos focalizar más sus manifestaciones como a taquicardia, dificultad para respirar o disnea, sensación de opresión en el pecho, sensación de tener algo en la garganta, sudoración, temblor, tensión muscular o hormigueo, mareo, náuseas, diarrea, estreñimiento, colitis y urgencia para orinar. Aquí, si se dan cuenta, son manifestaciones fisiológicas o respuestas fisiológicas. Estas respuestas fisiológicas pueden ser también producidas por ciertos estímulos ambientales a los cuales a lo mejor la persona vivió una experiencia traumática en una situación similar o en un evento, la cual quedó asociada a esa experiencia traumática con estas respuestas fisiológicas. Entonces nosotros a lo mejor podemos encontrar, al estar pasando por una calle, podemos obscura, algún callejón, podemos experimentar respuestas fisiológicas, quizás porque ese callejón anteriormente o en otro lugar tuvimos algún asalto, una experiencia traumática. Entonces las respuestas fisiológicas del miedo, y también vimos que comparte la ansiedad, puede ser elicitada por estímulos sensoriales, auditivos, visuales, táctiles, que detonan estas respuestas fisiológicas. Ahora, como ya habíamos mencionado, bueno, las respuestas conductuales pueden ser de lucha, escape o estado de shock. Aquí lo más importante para determinar cuál respuesta se está presentando es identificar qué es lo que pasa con nuestros pensamientos en cada una de estas respuestas, ¿sí? A lo mejor en un estado de lucha, en la respuesta nosotros percibimos esa situación como amenazante y en nuestros pensamientos puede haber una autoinstrucción que diga, pues defiéndete, ¿no? Actúa. Y es donde podemos empezar a lo mejor a ver situaciones agresivas, ¿sí? En la cuestión, por ejemplo, de escape, lo vemos muy claro en situaciones a lo mejor de evitar situaciones sociales que nos producen estados emocionales de ansiedad y quedarnos en casa, ¿no? O no convivir con personas que son poco conocidas. Entonces, la ansiedad va a disminuir, sin embargo, el problema no se va a resolver. Y esto a la larga puede traer consecuencias. Usualmente siempre los tres tipos de conducta van a jugar un papel homeostático con el estado emocional que lo está precediendo. Quizás ante la lucha también la ansiedad va a disminuir y ante el escape también la ansiedad va a disminuir. Sin embargo, no se está resolviendo el problema, sino simplemente se está evitando el estado emocional. Aquí a lo mejor el pensamiento puede ser un miedo a la crítica, miedo a ser juzgado, miedo a que le salga mal, miedo a que se burlen de la persona, ¿no? Hablando un poco más del miedo en situaciones sociales. O finalmente en estado de shock, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos paralizados sin poder responder a la situación que nosotros percibimos como amenazante. Entonces, usualmente ante las manifestaciones de ansiedad tenemos estos tres tipos de respuesta, pero hay que prestar mucho atención a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que está pasando por nuestros pensamientos antes de que se emitan alguna de estas tres tipos de conducta? El que nosotros conozcamos estos pensamientos podemos o se puede trabajar en un proceso terapéutico, justamente la modificación del pensamiento, o bien a través de la modificación de la conducta podemos impactar también en nuestros pensamientos.
Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son las consecuencias del estar viviendo en un estado emocional constante de ansiedad. Sabemos que esto puede llevar justamente a meternos en episodios de estrés, ¿no? Y sabemos que en un determinado tiempo, ¿no? Arriba de los 6 meses, si no se resuelve la situación que nosotros percibimos o estamos percibiendo como amenazante, podemos encontrar consecuencias asociadas a ya sea en nuestra salud mental o en nuestra salud física. Y aquí, por ejemplo, les menciono como esta trayectoria en lo que es el estrés. Tenemos una fase de alarma, que es el estrés único, en el que todos podemos estar pasando alguna vez en la vida, ¿no? O sea, es decir, situaciones normales de estrés. Nosotros vemos un ligero incremento en lo que es la adrenalina y pues también el magnesio, ¿no? Que al final el magnesio sirve para lo que es la creación de catecolaminas. Y bueno, tenemos luego una fase de resistencia que es el estrés crónico. Aquí es donde el estrés único puede durar horas, días e incluso semanas, pero ya cuando estamos sometidos a un estrés crónico, a partir de 6 meses en adelante, ya es donde si el cuerpo o la persona no logra adaptarse a la situación que se está percibiendo como amenazante, ya sea real o imaginaria, pues podemos desarrollar diferentes padecimientos, ¿no? No solamente a un nivel fisiológico. Si se dan cuenta, aquí tenemos en la fase de resistencia al estrés crónico un incremento en la serotonina, pero en la fase de agotamiento psíquico esta serotonina va disminuyendo. Usualmente la fase de resistencia nosotros la consideramos como esta fase de compensación, donde el cuerpo se está tratando de sopesar biológicamente frente a sustancias como el cortisol, pero si no logra compensar la situación o resolver el problema que se está percibiendo como amenazante, la serotonina baja y empieza lo que es el incremento del cortisol. Adicional también observamos que la dopamina va disminuyendo y el magnesio también. Entonces aquí ya entramos en una fase de agotamiento psíquico. Finalmente entramos en una fase de agotamiento no solamente psíquico, sino también físico, ¿no? Y obviamente esta fase de agotamiento nosotros podemos también expresar toda esta sintomatología de ansiedad que empezamos a ver previamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, se pone lo que es el burnout de ejemplo a nivel laboral, pero no solamente podemos encontrar este tipo de padecimientos, ¿no? Es aquí donde nosotros ya empezamos a observar manifestaciones clínicas ya de cuadros de ansiedad como ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, ansiedad social, ataque de pánico o angustia. Es muy importante mencionar que en el DSM-5 el trastorno o el ataque de pánico se puede presentar solo o con comorbilidad psiquiátrica, es decir, que el hecho de que alguna vez se presente algún ataque de pánico no quiere decir que la persona tenga un diagnóstico psiquiátrico. También podemos presentar lo que es agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Cada uno de estos trastornos tiene manifestaciones clínicas diferentes o signos y síntomas diferentes. Aquí también, por ejemplo, falta mencionar lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y a modo de ejemplo de poner esta diferenciación, pues el trastorno de ansiedad generalizada se manifiesta de forma particular por preocupaciones constantes y generales en cada una de las áreas de la vida, tanto que empieza a tener ya consecuencias en su salud, no solamente mental, sino física. En comparación, por ejemplo, con la ansiedad social, son estos pensamientos ante la sociedad, es decir, ante el estar conviviendo en personas, pensamientos como me van a criticar o se van a burlar de mí. Yo les sugiero que para mayor información lean justamente cada uno de estos trastornos para poder encontrar como estas diferencias. Obviamente necesitan como la preparación para poder hacer diagnósticos diferenciales, pero a modo de ejemplo es, si no se resuelve esta situación
de estrés compensatoria y se resuelve el problema. Después de 6 meses se puede desarrollar algún problema de salud mental. Y adicionalmente, pues también problemas de salud física, como les comentaba, ¿no? Lo que es la colitis, la gastritis. Y no solamente se queda aquí en la parte de la salud mental. Esto me puede llevar a un episodio de depresión mayor, porque el estar constantemente en una fase activa, ¿no?, de estrés, no solamente el estrés crónico, sino también ya estamos hablando de diagnósticos ya clínicos de ansiedad, pues obviamente la fase de agotamiento se va a ver más manifiesta. No podemos entrar en un episodio de depresión, en un episodio de desesperanza. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer frente a esta problemática? Lo primero, eso les puede servir en un primer momento, pero lo ideal y se les recomienda justamente lo que es la intervención psicológica a largo plazo. Entonces, tenemos a modo de ayuda, ustedes pueden hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me está generando estos estados emocionales de ansiedad? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema, pero identificar el problema algunas veces suele ser un poco complicado, ya que podemos tener varias situaciones que nosotros percibimos como un problema, pero realmente ese no es el problema, sino son situaciones similares que no necesariamente o no son el problema y hay que identificar la correcta. ¿Cómo podemos identificar el problema de manera correcta? Nos podemos hacer preguntas. Esa situación que está ocurriendo, ¿de qué manera representa un problema para mí? Por ejemplo, ¿de qué manera representa un problema el que yo me presente a exponer? ¿De qué manera el exponer en clases me está afectando? ¿No? ¿Por qué representa un problema? Bueno, porque pienso que se pueden burlar de mí. Ok, ya identificamos el problema, esta creencia irracional que se tiene sobre, o esta creencia, esta percepción de peligro que el individuo está desarrollando ante una situación que puede ser real, pero también puede ser imaginaria. ¿Qué es lo que me estoy diciendo de esa situación que está ocurriendo? No es la segunda pregunta que nos podemos plantear. Por ejemplo, problemas económicos. A lo mejor no tengo los suficientes ingresos y a lo mejor puedo requerir algún procedimiento médico. Ok, entonces ya estoy identificando el problema, ¿no? A lo mejor el pensamiento es, bueno, puedo llegar a la sala de urgencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Es decir, si yo requiero un servicio de hospitalización, que a lo mejor me puede costar, usualmente ahí nos quedamos. Es en el pensamiento, en lo peor que pudiera ocurrir, es en donde nos quedamos. Lo que ocasiona justamente que incremente todavía aún más esos estados emocionales de ansiedad. Como sugerencia es que se escriba, lo puedan identificar y lo puedan escribir. Lo primero es que se escriba, qué es lo peor que pudiera ocurrir. Y una vez que escriban lo peor que pudiera ocurrir, hacerse la siguiente pregunta: ¿de qué manera lo puedo resolver? ¿Cuáles son las alternativas que puedo implementar para resolver ese problema? También podemos hacer uso de lluvia de ideas. La lluvia de ideas podemos plantear esa situación a otras personas, pueden ser conocidos, amigos o familiares, donde podamos plantearles la situación. Bueno, ¿de qué manera tú lo resolverías? De tal manera en que nosotros podamos ir adquiriendo más alternativas para poderlas ejecutar. Aquí algo muy importante: en una persona que tiene niveles elevados de ansiedad, las alternativas que se están generando no son las suficientes. Usualmente podemos generar 2 o 3. Y eso que estamos generando ya no nos está siendo suficiente, tanto que está incrementando nuestros estados emocionales de ansiedad. Entonces necesitamos justamente un referente más amplio, más alternativas para poder visualizar esa misma situación desde otra perspectiva y aplicar estas nuevas alternativas. Por eso mucho también se recomienda lo que es la parte de la terapia cognitivo-conductual bajo el enfoque de solución de problemas. Y una vez que ya se tengan las alternativas,
escritas, se identifica el problema, viene lo que es el plan de acción, ¿no? Ejecutar esas alternativas. El que nosotros nos percibamos con un mayor número de alternativas, lo ideal sería generar más de 5 alternativas, nos va a permitir posicionarnos en un papel activo frente al problema, ya que con estados emocionales tan elevados de ansiedad nos posicionamos en un papel pasivo, ¿sí? Y es como si el problema, o esperáramos que el problema se resolviera a partir de lo que pueda pasar o no pasar en nuestro contexto, y no a partir de lo que nosotros hagamos frente a nuestro contexto. Entonces, estas son algunos ejemplos de estrategias para resolver estas situaciones que se perciben como amenazantes. También es importante conocer lo que son las manifestaciones clínicas de la ansiedad y miedo. Sin embargo, si esto les es insuficiente, lo más recomendable es que puedan requerir alguna intervención psicológica o incluso farmacológica. Bueno, pues por mi parte sería todo y bueno, que tengan muy buena tarde.